El día de hoy vamos a estudiar el tema número 13 de esta serie de predicaciones, hombres y mujeres de oración. El título de la predicación se llama La oración de Samuel. Para aquellos hermanos que toman nota, el título de la predicación se llama La oración de Samuel, con base en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a estudiar todo el capítulo, pero en virtud de que son varios versos que contiene este capítulo, conforme vaya desarrollando la predicación, vamos a ir leyendo la porción. Son 3 puntos que vamos a estudiar en esta mañana. Llamo su atención al frente, hermanos, y quiero introducirme en la predicación de la siguiente manera. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por las damas de la iglesia que han tenido la bendición de ser madres, de ser mamás. En la última predicación que yo traía a la iglesia, hablaba de una mujer que se llamaba Ana. Ana no había tenido la bendición de ser madre. Ella sufrió mucho a causa de esta situación. Sin embargo, aprendimos en aquella ocasión que esta mujer llamada Ana, esta necesidad tan profunda que ella tenía, la llevó en oración delante de Dios y que Dios le respondió de una manera grande, de manera hermosa. Es increíble ver en la Biblia cómo Dios a veces nos responde de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Esta mujer que no tenía la bendición de ser madre, la tuvo a un hijo, se lo dio a Dios, hermanos, lo consagró como nazareo y a cambio Dios le regresó al 5 por 1, decía yo la semana anterior, ¿verdad?, de la que predicaba, porque Dios consideró la oración que el sacerdote hizo por ella, pero también la oración que ella había tenido. Y aquella mujer tuvo un hijo que llamó Samuel. De él vamos a hablar el día de hoy. Ojalá que todas las mamás que tenemos en nuestra iglesia sean como Ana, mujeres de oración. Pero también le ruego al Señor que todas las mamás de nuestra iglesia tengan en su corazón el deseo de orar de una manera tan profunda y tan plena y tan consagrada delante de Dios, para que Dios les conceda de entre sus hijos tener por lo menos a un Samuel, si no es que a muchos de ellos. A lo mejor tú no tienes varones, tienes mujeres, pero aún así puedes pedirle una mujer con las cualidades y con las características, hermanos, que tenía Samuel. Déjenme decirles que Samuel en la Biblia, hermanos, fue un niño que se convirtió, ¿verdad?, en un joven, en un adolescente, en un joven, en un adulto y un anciano, hermanos, con una comunión con Dios tan grande, tan plena y tan hermosa, que Samuel era conocido por el poder de sus oraciones. Escuchen eso. Samuel llegó a ser un hombre conocido en realidad por muchas cosas que podía yo listar ahorita, pero dado que no es el propósito realmente relatar su vida, sino extraer de ello lo que tiene que ver con oración, yo podría decirles, hermanos, que Samuel fue un hombre que era conocido por el poder de sus oraciones. Hay personas en la vida que son conocidas por el poder de sus palabras, por el poder para maldecir, por el poder para renegar, por el poder para insultar a veces a sus padres, a sus hermanos, por la dureza, hermanos, de sus palabras. Lamentablemente hay personas, y a veces cristianos también, ¿verdad?, que dicen, es que yo así soy de claridoso, yo las cosas las digo como lo son y las digo como las pienso. Pero no nos damos cuenta que muchas veces cuando nosotros hablamos o nos expresamos de esa manera, estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando cuando estamos ofendiendo a los demás. Si tú eres una persona que piensa que tú eres muy claridoso y que por eso tú dices las cosas como son, yo no te voy a juzgar, porque yo no te he oído personalmente quizás, pero sí te invitaría a que tú reflexionaras en las palabras que tú usas. Y si son palabras hirientes a los demás, entonces tú no estás actuando de acuerdo a lo que Dios dice. Tus palabras son duras para destruir. Las palabras que Dios quiere que tú tengas en tus labios son palabras como las de Samuel, que vamos a aprender, hermanos, nosotros el día de hoy. Hubo ocasiones, como lo vamos a ver, hermanos, en que Samuel tuvo que hablar con fortaleza y con dureza a su pueblo, pero su pueblo sabía que ese hombre que estaba delante de ellos era un hombre que tenían que escuchar, porque cuando él oraba, Dios lo escuchaba. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En realidad voy a mencionar 2 oraciones, pero el título quise dejarlo así, la oración de Samuel, porque la predicación se va a centrar en una cosa en particular. Punto número 1, la transición. Versículos 1 al versículo 13. ¿Qué es una transición, hermanos? Bueno,
En México estamos por elegir un nuevo presidente, ¿verdad? Y va a haber una transición, un periodo, ¿verdad?, en el que va a salir una persona que va a dejar la silla presidencial y va a haber otra. Cuando ya esa persona está elegida, hay un periodo de transición, ¿verdad?, de acomodamiento, en el que el nuevo va a tomar la posición, hombre o mujer, porque hay también una dama dentro de los candidatos, Dios sabe quién es, por eso digo un hombre o mujer, ¿verdad? Y van a tener que el presidente actual dejar su cargo en un momento para permitir que el nuevo continúe. Vamos a ver, hermanos, que en la vida de Samuel, él tuvo también que vivir una transición muy importante, pero a diferencia de muchas personas que en un periodo de transición no dan cuentas y salen corriendo, él se paró a dar cuentas, no salió corriendo, y vamos a ver cómo se expresó la gente de este hombre, hermanos, llamado Samuel, la transición. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en 1 Samuel capítulo 12, versículos 1 al versículo 13. Dice así el Señor: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos le respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Hermanos, llamo su atención al frente. Dentro de esta serie de predicaciones, hubo una que se tituló la oración de Sansón, o las oraciones de Sansón. Y yo les decía que Sansón es un hombre, hermanos, que había sido escogido como nazareo de parte de Dios. Dios le instruyó a sus padres, a Manoa y a su madre, que él fuera nazareo, que fuera consagrado a Jehová. En aquel entonces yo di una serie de características y de condiciones que tenía que reunir un hombre consagrado como nazareo. Pero yo les comentaba, hermanos, que desafortunadamente Sansón fue un hombre que no tomó en serio su consagración. Que cada que tenía lamentablemente la oportunidad, él pecaba, se contaminaba, y no solamente se conformaba con hacerlo él, sino que incluso a veces contaminaba a sus propios padres, y se dedicó prácticamente en su vida a menospreciar la oportunidad de poder hacer grandes cosas para Dios. Samuel fue un hombre también nazareo, pero a diferencia de Sansón, hermanos, él fue un muchacho que tomó muy en serio la consagración que su madre, por voluntad propia, había decidido realizar, hermanos, delante de Dios.
Dice la Biblia, hermanos, que Samuel fue un niño que desde los 3 años de edad empezó a servir en el templo. Me dio gusto, hace rato, la hermana que va a bautizarse decía que ella quería servir al Señor. Que ella había empezado desde pequeña a tocar el pandero y decía que en ese momento ella no sabía por qué tenía que hacerlo, veía a su madre que lo estaba haciendo y entonces ella lo hizo también hasta que llegó un punto en el que ella entendió la razón por la cual tenía que hacerlo. Y yo pienso que fue exactamente el caso también de Samuel. Samuel era un niño hermoso delante de Dios, ¿verdad? Se debió de haber visto muy simpático con su tuna, con su efod, sirviendo en el templo, ¿verdad? Quizás no alcanzaba a entender con toda precisión, pero lo que sí sé, hermanos, es que cada año su madre subía al tabernáculo, ¿verdad? Para llevarle una túnica, y yo creo que su madre, esa hermosa mujer de oración, en cada ocasión platicaba con él y le hacía entender por qué razón cada año ella tenía que volver a su casa, tenía que dejarlo allí, y por qué él tenía que ir sirviendo. Yo quiero pensar que tanto Elcana como Ana, hermanos, ¿verdad? Allá en su casa oraban por su hijo Samuel para decirle, Señor, que nuestro hijo que se quedó en tu casa crezca ahora que está sirviendo, ¿verdad? Pero que el día de mañana ese hijo que nosotros entregamos por voluntad propia desee servirte también a ti. Te ruego, Señor, que nuestro hijo, el único hijo que nos has dado, se consagre a ti de tal manera, Señor, como lo consagramos nosotros. Y hermanos, dice la palabra de Dios que siendo Samuel un adolescente, Dios lo llamó. Dicen los historiadores, ¿verdad?, los que han leído la Biblia, que probablemente Samuel tendría 12 años cuando estaba sirviendo en el templo, y entonces Dios lo llama Samuel, Samuel. Y como él estaba al otro lado, en la otra habitación, ¿verdad?, a un lado el sumo sacerdote se levanta en la noche y le dice a Elí, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Y Elí le dice, yo no te llamé, ve y descansa. Lo mismo ocurrió en 2, en 3 ocasiones hasta que Elí entendió una cosa. Hermanos, hacía muchos años, escuchen esto que les voy a decir. La época de los jueces fue una época de oscuridad y de tinieblas, ¿se acuerdan? La época de los jueces estaba llegando a su fin. Era hora de levantar al último juez, y ese último juez iba a ser Samuel. Durante más de 300 años, Dios no había dado revelación a su pueblo a causa de su pecado. Durante 300 años Dios había tomado la decisión de apartarse del pueblo porque el pueblo se había apartado de él a tal grado que ni siquiera el sumo sacerdote, hermanos, ¿verdad?, había tomado en serio su trabajo. Sus hijos, hermanos, se comportaban como impíos y él no había hecho nada. Pero Dios consideró que era la hora de trabajar, la hora de levantar a un juez más. Y hermanos, no encontrando a nadie más entre el pueblo, vio a un niño. Yo creo que escuchó las oraciones de la madre y tomó la decisión de rebelarse después de 300 años y lo hizo, hermanos, con un niño. Porque quien tiene 12 años, ¿verdad?, está en la etapa final de la niñez y está entrando a la adolescencia. ¿Te puedes imaginar que no fue el anciano, el sacerdote, hermano? Que no fue otro hombre que fue un adolescente. Hermanos, por eso es que yo quiero hacer un llamado a los adolescentes que están aquí el día de hoy con nosotros y a los jóvenes. Dios conoce nuestra vida. Y se dio cuenta que Samuel, hermanos, conforme iba creciendo, siendo un niño, llegó a un momento, ¿verdad?, en su madurez, ¿verdad?, dentro de la edad que tenía, que empezó a amar aquello que hacía. Que entendió, ¿verdad?, a través de la instrucción de su padre, de su madre, probablemente cuando iba decía yo, pero sobre todo quizás de la dirección también del sacerdote, de la práctica que llevaba a cabo, que aquello que hacía servía para adorar a Dios y tomó la decisión de hacerlo de manera voluntaria. Y entonces Dios lo llama. Y cuando el sacerdote Elí entiende que es Dios quien lo está llamando, dice, la próxima vez que te llame, tú responde, heme aquí. Y entonces Dios lo vuelve a llamar, hermanos, y lo comisiona para ser el profeta para ese sacerdote y para todo el pueblo. Dios lo llama, Dios lo comisiona, y cuando es adulto, hermanos, lo designa como el último juez, hermanos, de su pueblo. De tal manera que entonces podemos ver en la Biblia, hermanos, que Samuel fue un adolescente que no desperdició su vida.
Fue un joven que supo invertir bien, hermanos, su tiempo. Hermanos jóvenes, ¿en qué están ustedes invirtiendo su tiempo? Hermanos, estaba hoy por una cuestión, la hermana Graciela llegó temprano al templo y yo bajé a abrirle y le decía, hermana, estoy allá arriba orando, ¿te quieres quedar aquí o quieres subir a orar conmigo? Y me decía, me subo a orar con usted, pastor. Bueno, y entonces estábamos orando y yo le decía a la hermana Graciela que me ayudara a orar y le comentaba, quiero que ores porque algo que yo le pido a Dios los domingos es que un sector muy importante de la iglesia, que son los adolescentes y jóvenes, estén atentos a la predicación de la palabra. Hoy es muy difícil captar la atención de los jóvenes, hermanos. Esa es la verdad. Es muy difícil para un orador captar la atención de los jóvenes y mucho más para un predicador, ¿verdad? Porque yo quizás como orador podría traer aquí, armar un espectáculo, cantar y bailar, como decía un actor de la televisión, para atraer y hacer que los muchachos sonrían y se vayan muy felices de aquí. Pero no, eso no es lo que yo busco, no es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que esos jóvenes y señoritas, ¿verdad?, que están aquí, tomen la decisión de no desperdiciar su tiempo, su vida, el estar sentados allí y que estén con toda su atención al frente escuchando la palabra de Dios, porque esto puede hacerlos completamente distintos y diferentes a las personas de su alrededor, y no solamente por eso, sino porque un día Dios los puede llamar a ustedes también, a pesar de la juventud o de la adolescencia, a hacer algo grande como este hombre, como este muchacho llamado Samuel. Así que yo invito, ¿verdad?, a nuestros adolescentes a que atiendan la palabra, a que no se distraigan, a que atiendan, a que inviertan bien su vida como lo hizo Samuel. Dios lo fue cuidando, lo llama como su profeta. Y cuando se da cuenta que Samuel está haciendo un buen trabajo y cuando él iba a necesitar, hermanos, un nuevo juez, pues tomó la decisión de que fuera él. De tal manera que la Biblia nos enseña que Samuel acepta el trabajo como juez y hace un excelente trabajo. Pero cuando él envejece, porque todos vamos a terminar envejeciendo, el pueblo se preocupó por una cosa. El pueblo dijo, nuestro líder ya está viejo. ¿Quién va a salir con nosotros a la guerra? Llegó un día, dice la palabra de Dios, que los líderes de Israel llegan con Samuel y dicen, Samuel, tú ya estás viejo. Queremos que nos nombres un rey que salga con nosotros, porque nosotros queremos ser como las demás naciones. Y este es un punto muy importante, porque nosotros queremos ser como las demás naciones. Israel no podía ser como las demás naciones porque era un pueblo especial. Israel no podía ser como las demás naciones porque su poder, sus bendiciones, su fuente de riqueza, su cuidado y su vida no dependían de nada de este mundo, sino dependían de Dios. Pero ellos vivían rodeados finalmente de personas a su alrededor y ellos empezaron a desear lo que la gente tenía. Ellos querían ver un hombre al frente, un hombre fuerte, un hombre formidable, alguien a quien seguir. Dijeron, queremos ser como las naciones de alrededor. Hermanos, tengamos cuidado cuando en nuestro corazón, ya sea de jóvenes, los jóvenes o los que somos ya adultos, ¿verdad?, queremos ser como las personas del mundo. Hermanos, un cristiano jamás debe de desear ser. Normalmente los jóvenes, ¿verdad?, cuando están entrando en la época de rebeldía y los padres adolescentes me darán la razón. Es que, ¿por qué tú no me quieres? Porque a mi amiga sí le dan permiso de llegar a las 2 de la mañana y tú ni siquiera me das permiso, ¿verdad? Es que yo quiero ser como mis amigos porque a mis amigos sí les dan permiso de tatuarse. Es que a mis amigas sí les dan permiso de usar esto. Es que a mis amigos sí los dejan esto. Y a mis amigos sí les dejan tener fiestas en la casa. Y ellos sí los dejan beber. Es que es a veces natural no dejar de ver eso. Pero ten cuidado cuando un sentimiento de querer ser como el mundo entra a tu vida, porque entonces vas a ver las consecuencias que tarde o temprano podrían traerte a tu vida. La petición del pueblo, hermanos, era una petición muy delicada, era una petición de hecho grave. Cuando Samuel escucha que el pueblo ya no quiere que él sea su juez, y ¿sabes qué? Tú ya eres viejo, necesitamos que nos pongas un rey, y se entiende alguien joven. En ese momento Samuel entiende que la decisión a tomar no puede ser cualquier decisión.
Yo creo que no fue fácil para ese anciano, ¿verdad? Aguantar la presión de un pueblo que ya no lo quiere como juez y sin embargo, y que de manera contraria quiere un rey. Quizás Samuel pudo haber caído en desesperación. Quizás Samuel pudo haber dicho, bueno, ¿y qué hago entonces ahora? Bueno, voy a ir a buscar a un rey porque si no el pueblo se me va a venir en mi contra. No, Samuel entendía una cosa, que la decisión no la podía ni la debía de tomar él, sino que tenía que hacer algo para resolver esto. Y quiero que aquí mismo, en 1 de Samuel, retrocedamos un poquito, hermanos, al capítulo 8, versículos 5 al 7. Hermano, si algún día alguien te está presionando para tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios, no la tomes. Haz algo. Hermano, allí en tu trabajo te están presionando para tomar una decisión contraria a lo que tú estás haciendo y sobre todo que estás haciendo bien. No tomes una decisión precipitada. Haz lo que hizo Samuel. Mira lo que hizo Samuel. 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué dice? Oró a Jehová. ¿Cómo era la madre de Samuel, hermanos? ¿Era una mujer de qué? De oración. Y yo quiero pensar que esa madre, cada año que subía a llevarle la túnica a Samuel, le decía, hijo, ¿estuviste orando en el año? ¿Has estado orando, hijo? Yo creo que Samuel decía, sí, mamá, bueno, acuérdate que tienes que orar. Acuérdate que Dios escucha las oraciones, hijo. Algún día tienes algún problema, tienes alguna necesidad, ora, ora, ora. Y yo motivo a las hermanas de la iglesia, ¿verdad?, a que motiven a sus hijos. Ora, hijo, ora. Oye, mamá, es que crees que el maestro de mate, el maestro de filosofía, el maestro me está presionando mucho, no lo agradamos con nada. O que crees que no le entiendo, no me entra esto, no me entra el otro, no comprendo. Tengo amigos que me están molestando, personas que me están presionando. Ora, hijo. A veces damos muchos consejos, pero no damos el más importante. Ora. A veces hay papás que no sabemos qué aconsejar a los hijos sinceramente. Y cuando tú no sabes qué aconsejar, no te preocupes. Ora. Dile, hijo, sinceramente no sé qué decirte. Pero mira, vamos a orar. Para que Dios te permita tomar una buena decisión. Esta decisión, hermanos, quizás él como líder, como juez, ya era un anciano. Tal vez tenía la capacidad, conocía la ley, podía tomarla, pero él no confió en él, porque sabía que la mejor decisión se podía tomar si hablaba con Dios. Y entonces, dice, Samuel oró, y dice el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, es decir, Dios escuchó la oración de Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta que la respuesta que Dios le dio a Samuel probablemente no era la que Samuel esperaba? ¿Sí se dan cuenta de eso, hermanos? Porque Samuel dice, no, ustedes no está bien, no necesitan rey. Señor, mira, el pueblo me está pidiendo un rey. Y entonces Dios sabiamente decide decirle a Samuel, y al rato vamos a ver por qué sabiamente, decide decirle a Samuel, haz lo que ellos te están pidiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque primero que nada, Israel no necesitaba un rey humano. Ellos ya tenían rey. Un rey divino. Dios. Ellos no necesitaban un rey humano, tenían un rey divino. Un rey divino, hermanos, que peleaba por ellos, que vencía a sus enemigos, que les daba victorias, que les daba bendiciones, que perdonaba sus pecados, que levantaba jueces, que les recordaba las leyes y que siempre, incluso a pesar de que muchas veces eran rebeldes, les daba bendiciones. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, Samuel, permite que el pueblo vaya por el camino que quiere tomar. Eso es lo que desea, permite que lo hagan entonces. Y esto me llama la atención, hermanos. Muchas veces nosotros, perdón por empezar por mí, pero siempre es sano en estos casos, especialmente cuando son ejemplos de esa naturaleza, de rebeldía. Si su servidor, hermanos, quisiera tomar un camino de rebeldía, Dios muchas veces en su gracia podría permitir que yo fuera con él. Solo para enseñarme después
¿verdad? Mi error. Muchas veces quizás oramos y por eso a veces nos decepcionamos de la oración. Pero es que yo le pedí al pastor que orara por mí para que mi esposo no fuera rebelde, y ya no solamente rebelde, sino que ya no llega a la casa, o para que mi esposa ya no fuera, no sé, respondona y ahora hasta ya me quiere pegar, ¿verdad? Es que Dios no me ama, Dios no me está escuchando la oración. Bueno, quizás hay tanta necedad en el corazón de tu esposo o mío, o de tu esposo o de tus hijos, que dice Dios, como el pueblo de Israel, ¿eso es el camino que tú quieres seguir? Adelante, síguelo. Síguelo. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que tú no estás desechando, en este caso Samuel le dice, tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que no te están desechando a ti, están desechando a Dios. Me están desechando a mí como rey. Y Dios, hermanos, como un padre amoroso lleno de misericordia, le dice a Samuel, pero antes de que le levantes un rey, esto lean ustedes en casa, primero de Samuel capítulo 8 y capítulo 9, adviérteles lo que implica tener un rey. Tener un rey implica tener a un hombre que abuse de ti. Va a tomar a tus hijos como siervos, va a tomar tu tierra, te va a cobrar impuestos y tarde o temprano te va a someter. Y va a llegar el momento en el que vas a lamentar tener un rey. Yo no hago eso contigo y sin embargo eso es lo que un rey humano te va a hacer a ti. ¿Y saben ustedes qué respondió Israel? Lo queremos. De todas formas, lo queremos. Entonces, hermanos, Samuel, ¿verdad? Por voluntad de Dios, porque Samuel no lo escoge, por voluntad de Dios se establece un rey, en este caso un hombre llamado Saúl. Dice la palabra de Dios que era un hombre muy alto, que el más alto en Israel le llegaba apenas al hombro, tenía un buen porte, era un hombre, no puedo decir atlético, pero sí era un hombre que imponía su sola presencia. Enfrenta, hermanos, la primera batalla y gana, ¿verdad? Por voluntad de Dios. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Cuando ya ocurre la primera victoria, Samuel entiende una cosa. Ha llegado el tiempo, ¿verdad? En el que yo ceda el control del pueblo y lo deje en manos del rey y que yo me haga a un lado. Pero eso no significa que Samuel dejó de trabajar para Dios, no. Ahora él sería profeta y ahora él sería sacerdote. Ya no estaría delante del pueblo. Y este contexto que yo les acabo, hermanos, de platicar, nos hace llegar a 1 de Samuel capítulo 12. Porque en este momento de transición, ¿verdad? Cuando el pueblo ya tiene su rey, ya lo conoce perfectamente, ya los guió en una batalla, ya los guió en una victoria, dice Samuel, ha llegado el momento entonces que yo me haga a un lado, ¿verdad? Para que él se quede a cargo. Y entonces Samuel, hermanos, convoca a todo el pueblo en su despedida y les dice, yo los llamo en este momento y les conmino a una cosa. Yo he estado entre ustedes desde niño hasta esta edad. Levante su mano si he defraudado a alguien, si he robado, si he mentido, si he hecho algo en particular. Reclámelo en este momento. ¿Se imaginan ustedes que nuestros gobiernos hicieran eso, hermanos? Esto hizo Samuel. Samuel era un niño que fue consagrado a Dios por voluntad de su madre. Pero un día él tomó la libre decisión de consagrarse a Dios de tal manera que su vida sería agradable para Dios. Y yo oro a Dios para que todos nuestros jóvenes, hermanos, hagan eso. Nosotros los traemos aquí, pero un día son ellos los que tienen que decidir quedarse. Porque algo quiero decirles a los padres de familia, va a haber un día en que ya no nos vamos a poder detener. Llega un día en que los hijos, nuestras palabras ya no implican ninguna importancia para ellos. Por eso tenemos que orar, hermanos. Por eso hoy que celebramos el Día de las Mamás de manera anticipada, yo te quiero invitar, hermana, a que seas una mujer de oración. Y que un día Dios nos dé hijos íntegros, que se puedan parar delante de cualquier persona, de cualquier autoridad de la iglesia y decir, ¿verdad? Si algún día he fallado, he robado, he defraudado, he mentido, he hecho esto, ¿verdad? Este es el momento. Incluso Samuel dijo, yo lo voy a restituir. Pero todos dieron testimonio y dijeron, nunca has hecho nada que nos ofenda, que nos lastime, que nos robe.
Y Samuel dijo, Dios es testigo. Y el rey también de lo que ustedes están diciendo. Y entonces en ese momento él se hace a un lado. Pero ocurre algo en la lectura que acabamos de leer. Esa es la transición. Punto número 2, la oración. Versículos 14, primero de Samuel capítulo 14, pónganse de pie. Primero de Samuel capítulo 12, versículos 14 al 19. Vamos a regresar porque nos movimos un poquito. Primero de Samuel capítulo 12 y vamos a leer ahora, hermanos, de los versículos 14 al 19. Voy a dar lectura de nueva cuenta, sigan hermanos con su vista. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Tomen asiento, hermanos. Dios es un Padre misericordioso. No hay, hermanos, como Dios. Dios es un Padre misericordioso. No hay como Dios. Porque a pesar de que el pueblo, hermanos, en su necedad, y a pesar de que escucharon cómo los iba a tratar su rey, ellos dijeron que sí, dijo Dios, está bien, ponle su rey. Ya les dijiste lo que el rey va a hacer con ellos. Está bien, no entendieron. Bueno, diles una cosa, dice Dios, que si ellos y el rey se someten a mi voluntad y guardan mis preceptos, entonces yo los voy a bendecir. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Permite que el pueblo vaya por el camino de necedad, pero si aún en ese camino ellos corrigen, dicen, bueno, ya hicimos esto, pero ahora vamos a obedecer a Dios, ya no podían dar marcha atrás, ya tenían un rey, de hecho podían hacerlo, pero no quisieron. Dice Dios, está bien que el rey se quede, que tenga una copia de la ley, que lo obedezca, y entonces dice Dios, yo los voy a bendecir. Tienen que comprometerse a escuchar mi palabra, a obedecerla y a no ser rebeldes. Hermanos, el pueblo tenía que comprometerse a escuchar la palabra de Dios, a obedecer esa palabra y a no ser rebeldes. Durante la clase de escuela dominical, jóvenes, nuestro hermano Israel nos daba una clase que llevó por título Instrucciones para la Iglesia. Y en esta clase él nos mencionó 5 puntos. Nos decía que tenemos que reconocer que muchas veces en la iglesia hay personas con madurez, ya sea hombres o mujeres, que si nosotros andamos por un mal camino, ellos tienen la autoridad de exhortarnos, de amonestarnos, y que nosotros tenemos que tener la madurez de escuchar con respeto si alguien nos amonesta porque estamos yendo por un camino equivocado. Él nos decía también, ¿verdad? Nos hablaba acerca, bueno, el punto número 1 era reconocimiento, el 2 era amonestación y aliento, que mutuamente tenemos que recordarnos que tenemos que seguir adelante unos a otros en la palabra de Dios. Después, como punto 3, nos hablaba del gozo y del agradecimiento. Nos decía que el cristiano es una persona, ¿verdad?, que al depender de Cristo, el Señor le va a dar gozo continuo en su vida, pero también tenemos que ser personas que no debemos de olvidarnos de agradecer siempre a Dios, porque la gratitud trae bendición. Después, en el cuarto punto, nos decía que tuviéramos cuidado de las advertencias. La Biblia, hermanos, tiene muchas advertencias. Y eso es precisamente lo que Samuel estaba diciendo al pueblo. Miren, aquí están las advertencias de Dios. ¿Quieren bendiciones? Ok, Dios se las va a dar, pero escúchenlas. Y punto 5, él decía que había que mostrar amor. En el pueblo de Israel, hermanos, no era distinto para con la iglesia. Los miembros de Israel tenían que motivarse unos a otros, tenían que amarse unos a otros, tenían que recordarse unos a otros para que su vida se pudiera prolongar.
Israel nos ponía un ejemplo y decía que cuando uno compra un aparato, si leemos las instrucciones, podemos sacarle mejor provecho y podemos prolongar la vida también de ese aparato. Y la vida cristiana, él asemejaba, es exactamente igual. Si el pueblo de Israel, hermanos, quería bendición, quería funcionar bien y quería prolongar su estancia en este mundo como pueblo, tenía que leer, hermanos, las instrucciones de Dios, la Biblia. Hermanos, leamos la Biblia. Acuérdense que tenemos un calendario de lectura. Leamos la Biblia todos los días, aprendamos de ella, escuchemos. Porque son instrucciones, hermanos, que prolongan nuestra vida. Y entonces, hermanos, al despedirse Samuel, le dice al pueblo, si ustedes obedecen, Dios los va a bendecir. Pero antes de terminar mi discurso, dice Samuel, yo quiero mostrarles una cosa. Quiero que vean cuál es el poder de Dios que ustedes menospreciaron. ¿Se dan cuenta que es el periodo de la siega? Dicen sí. El periodo de la siega, hermanos, sabemos el día de hoy, era un periodo en el que no llovía. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Samuel dijo, voy a orar a Dios para que haya para que haya truenos y lluvia. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó la oración. ¿De quién? De Samuel. Y que en un momento cuando no tenía que llover y no tenía que haber truenos, los hubo. En el momento mismo en el que Samuel terminó de orar, Dios respondió a su oración. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? Primero que nada, Samuel quería que el pueblo entendiera una cosa. Yo he sido su juez desde mi juventud, pero no porque yo me impuse, fue porque Dios me llamó. 2, aunque yo soy un hombre viejo, y ustedes creen, ¿verdad?, que como yo soy viejo, entonces yo ya no sirvo para ir delante de ustedes. Yo quiero que ustedes vean el poder de Dios. Y entonces Él ora a Dios, Dios responde a la oración, hermanos, y la pregunta es ¿por qué? Porque Samuel, hermanos, era un hombre de oración. Era un hombre acostumbrado a tener una comunión íntima con Dios de manera cotidiana, constante, permanente. El pueblo de Israel sabía que cuando Samuel oraba, Dios le respondía. Quiero que vayan conmigo, por favor, hermanos, a 1 de Samuel. Retrocedamos al capítulo 7, versículos 8 y 9. En su despedida, Samuel hizo algo más para recordarle al pueblo que él no se autoimpuso como juez, sino que Dios lo había comisionado para esa tarea. Por eso dice la Biblia que él oró para que el pueblo se diera cuenta de a quién pertenecía el poder y la autoridad sobre todos y sobre todo. Hermanos, ellos creían que el poder y la autoridad dependía del rey o de sus armas, pero Samuel les va a demostrar que el poder depende de Dios. Y dice 1 de Samuel, hermanos, capítulo 7, 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hermanos, Samuel no era como David. Samuel no iba con ellos a pelear. Samuel no llevaba una espada. Samuel no montaba un caballo. Samuel no era el capitán. Samuel no llevaba el estandarte. Samuel simple y sencillamente oraba por el pueblo y Dios les daba la victoria. ¿Sí nos damos cuenta? Como muestra de que el poder era de Dios. Y que Él tenía autoridad sobre todos y sobre cualquier cosa, sobre todo. ¿Qué hizo Samuel, hermanos, para que Israel no olvidara sus palabras?
¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Hermanos, Israel dependía mucho de la siega del trigo. Si la lluvia en ese momento caía, ellos se podían morir de hambre, hermanos. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios que cuando se dan cuenta que Dios responde de manera inmediata, se preocupan y le dicen a Samuel, ¿verdad? Tienen temor. Dice la Biblia que entonces Dios responde de nuevo a la oración. Pero antes, hermanos, de eso, dice la Biblia algo. Ellos reconocieron, hemos pecado. Nos damos cuenta que al haber elegido un rey, ha sido un grave error. No solamente se percataron, hermanos, de que las advertencias de Samuel eran correctas, sino que se dieron cuenta de nuevo, hermanos, que no dependía del hombre, sino de quien estaba con ellos, de Dios. Aunque su juez había envejecido, el poder de Jehová no, porque Dios no envejece. Aunque su juez había envejecido, Dios seguía, hermanos, escuchando la oración de ese líder, porque era un líder que tenía comunión con Dios. Había sido un verdadero líder, un verdadero hombre ante los ojos de Dios, porque había cuidado la ley de Dios. Había sido un muchacho que había aprendido a confiar en Dios, hermanos, desde su juventud. Había sido un hombre que había confiado en lo más importante, en el poder de la oración. Y cuando el pueblo lo invitaba, ¿verdad? O le pedía que oraran, Samuel oraba, hermanos, por ellos. La pregunta es, ¿podía un rey humano igualar el poder de Dios como resultado de la oración? No. Como tú y yo, no vamos a poder igualar nada que hagamos por nuestros seres amados o por tus hijos, hermana, si tú no oras por ellos. Económicamente podrías hacer mucho, materialmente podrías ayudarles también, pero nada como lo que el poder de Dios puede hacer. Y Samuel lo sabía, y el pueblo lo entendió también. Ahora quiero, hermanos, tomar una enseñanza más. Dios actuaba cuando Samuel oraba. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué? Primero que nada, porque conocía la integridad de Samuel. Y siempre que Samuel oraba, Dios le respondía. Pero cuidado, hermanos. No cometamos el error de creer que tenemos que acercarnos a las personas que oran mucho, entonces, para que Dios responda las peticiones nuestras. Va de nuevo. Cuando Samuel oraba, Dios invariablemente respondía poderosamente. Y el pueblo comprobó en ese momento que a pesar de que él era un anciano, así seguía ocurriendo. Pero tenemos que tener cuidado en no pensar que porque él oraba, Dios iba a responder siempre, simple y sencillamente, hermanos, porque era Samuel. No. Quiero que vayan conmigo más adelante al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 1, donde cientos de años después, cuando ese pueblo, ¿verdad?, lejos de escuchar y obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad?, hizo lo contrario, llegó un momento en el que Dios tomó la decisión ya de plano de traer una disciplina ejemplar, que no es otra cosa sino la dispersión a través de Babilonia. El cautiverio fue ya lo último que Dios hizo con ese pueblo. Ese pueblo todavía deseaba algo. Deseaba que alguien orara por ellos. Ese pueblo rebelde todavía deseaba que los profetas de Dios oraran por ellos. Pero escucha lo que dice Dios, hermanos, hermano, en Jeremías capítulo 15, versículo 1. ¿Alguien con voz fuerte lo podría leer, por favor? Israel. Jeremías 15, 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y sálganse. Hermanos, en la Biblia hay dos hombres conocidos por el poder de sus oraciones: Moisés y Samuel. Es más, nadie se iguala a Moisés, nadie, excepto Jesucristo. Por eso un día la palabra de Dios dice que Dios iba a levantar un profeta como como Moisés, y ese profeta fue Jesucristo.
El poder de la oración de Samuel, hermanos, de Moisés era impresionante. Y el poder de la oración de Samuel también, por la integridad, por la obediencia, por la comunión, por la vida. Pero llegó un momento en que ese pueblo rebelde, ¿verdad?, quiere que el profeta Jeremías ore por ellos, que alguien ore por ellos, y Dios tiene que revelarle a Jeremías diciéndole: si aún Moisés y Samuel vinieran delante de mí a interceder por ese pueblo, yo no los escucharía. Échalos de mi presencia, dice Dios. Hermanos, hay ocasiones en que, sabedores de cómo es nuestra vida delante de Dios, no leemos, no oramos, no vivimos la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tenemos una necesidad, ¿verdad? Y entonces levantamos la mano. Hermanos, yo quisiera pedirles por favor que oraran por mí, porque es que miren, necesito esto, es que necesito el otro, es que quiero aquello, es que quiero el otro. Y nosotros oramos y pareciera que Dios no responde. Pero te voy a decir una cosa, es porque Dios toma en cuenta tanto la vida de quien pide como de quien ora. No sé si me explico. La vida de quien pide y de quien ora. Porque para mí es muy fácil. Bueno, yo no obedezco, yo no soy un buen cristiano, yo soy rebelde, pero me acerco con mi hermano Israel, ¿verdad? Hermano Israel, ore por mí, por favor, porque es que mire que cree que en la casa pasa esto y el otro. Y hermano con mucho amor me dice: sí, claro que sí, hermano, yo voy a orar por ti. Pero yo me regreso a casa y sigo siendo el mismo Germán carnal, el mismo cristiano carnal. Y Dios por gracia me bendice, Dios por gracia, ¿verdad?, está conmigo. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que va a decir Dios: Israel, aunque seas tú, yo no te voy a escuchar. Quita de delante de mí a esta persona por la cual tú estás orando. Yo no voy a escuchar tus oraciones porque esa persona no tiene ningún interés en mi palabra. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Cuando prolongadamente, consistentemente, no tenemos interés por la palabra de Dios, dice Dios: ok, está bien, es el camino de la necedad el que quieres seguir adelante, yo te dejo. ¿Quieres acercarte a mis profetas? ¿Quieres acercarte, verdad, a tal persona para que ore por ti? Hazlo. Pero ¿sabes qué le voy a responder? Deséchalo. Yo no voy a escuchar tus oraciones. Así me traigas a Moisés y a Samuel, no los voy a oír. Ese día el pueblo entendió: hemos pecado. Teniendo el poder de Dios con nosotros, ahora tendremos que empezar a depender entonces nada más del poder de un hombre. Por eso preguntaba yo, ¿el rey tenía el poder que tenía Dios para en un momento enviar truenos y lluvia? No. Ese, hermanos, es el poder de la oración. Yo decía en una predicación: tengamos cuidado, ¿se acuerdan? Yo les decía, es que la oración tiene poder. ¿Y qué les decía yo? No, la oración no tiene ningún poder. Porque los musulmanes oran, los budistas oran, los satanistas oran. ¿Sí me explicó? Pero oran a lo que es vano. La oración no tiene ningún poder. El que tiene poder es Dios. Pero Él toma en cuenta la vida de quien ora también. Y para aquella persona, para quien estamos intercediendo. Por eso quizás muchas veces batallamos y Señor, y bendice a este hermano, y obra en nuestra vida, y obra en este hogar, y obra en este matrimonio, obra con este joven, y parece que Dios no nos escuchara. Quizás Dios ya ha escuchado demasiado. Por eso hoy, hermanos, entendamos, hay que escuchar, guardar. Por eso me parece muy apropiada la clase de escuela dominical, hermanos. Las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Queremos funcionar bien y prolongar nuestra vida, solo hay que hacer una cosa: obedecer la palabra de Dios. Punto número 3, el compromiso. Versículo 20 al versículo 25 de 1 de Samuel, capítulo 12. No nos vamos a mover de allí, hermanos. Solamente voy a leer un versículo más tarde de otro pasaje, pero de otro lugar, pero yo lo voy a leer. ¿Vamos bien? Muy bien.
Dice la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 25. Dice la palabra de Dios así. Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hermanos, el pueblo ve el poder de Dios, ve que empieza a tronar el cielo, ve que empieza a llover, se espantan, le dicen a Samuel, Samuel, por favor ora por nosotros, por favor ora por nosotros. Nos equivocamos, añadimos un pecado al pedir el rey. Y Samuel en ese momento, ¿cómo reaccionó, hermanos? Positivamente. Porque Samuel sabía que ante Dios, cuando una persona se arrepiente, reconoce su pecado, entonces Dios tiene misericordia y entonces Samuel toma la decisión de orar por ellos para que no estén desamparados, y les asegura dos cosas. Samuel toma la decisión de escucharlos y de decirles dos cosas. Por eso es que el punto se llama el compromiso. La primera, es impresionante lo que dice el versículo 23, que no pecaría dejando a un lado su responsabilidad de orar por ellos. Hermanos, orar unos por otros es una responsabilidad. Cuando una persona, cuando un hermano en la iglesia se pone de pie y dice, hermanos, yo quiero que oren por mí porque estoy enfermo, porque estoy necesitado, porque estoy en angustia, porque estoy triste, ¿verdad? Y baja su mano y yo me voy a casa y otra vez empiezo por mí, hermano, no por falta de respeto, sino por lo que voy a hablar, ¿verdad? Y responsabilidad. Y yo me voy a mi casa como si nada, yo digo, es más, se me olvida en la semana, pues además yo sí tengo comida, yo sí tengo trabajo, yo sí tengo salud, yo sí tengo una casa, yo sí tengo todo lo necesario, y a mí no me preocupa nada. Dice Samuel, yo no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Cuando alguien nos pide que oremos por ellos, es una responsabilidad delante de Dios y pecamos cuando no lo hacemos. ¿Sí me explico, hermanos? Nosotros tenemos un grupo de oración en la iglesia, pero desde hace unos días para acá, unas semanas para acá, como pastor tomé una decisión de no solamente depender del ministerio, un hermoso trabajo que hace tu ministerio, Clara, sino de publicar en el Facebook, en el grupo cerrado de la iglesia, lo que está, las noticias que pasan en la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta? Que si tal hermano está enfermo, y estoy anunciando, ya salió, ya está esto, ya lo otro, y aquello, porque yo creo que no es responsabilidad nada más del ministerio de oración. Ellos tienen que hacerlo de manera más férrea que nosotros. Tienen que hacerlo de manera más constante que nosotros, de manera más profunda que nosotros. Pero la iglesia, somos un cuerpo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que responsabilizarnos de todos. Porque dice la palabra de Dios que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Que si un miembro se goza, todos nos gozamos con él, ¿cierto? Y entonces cuando yo veo ahí en el Face que un hermano está pasando por una necesidad, si mi tiempo me lo permite, si no durante el día, yo tengo que doblar mis rodillas o puesto de pie, como tú acostumbras a orar, y orar delante de Dios. Porque si no pecamos, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Él era el que conocía la ley, él era el que conocía la palabra, no nada más porque era líder, sino porque el pueblo dice, Jehová tu Dios. Y yo creo que cuando Samuel oraba, Señor, que un día ellos también oren, que un día también ellos lean la ley, que un día también ellos te busquen. Hermano, Samuel amaba a su pueblo, aunque la tendencia del pueblo era la carnalidad. Él no iba a dejar de clamar por las misericordias de Dios. La oración para Samuel era una responsabilidad, una obligación que le implicaba pecar si no lo hacía.
A lo mejor, hermanos, habemos hermanos en la iglesia que somos carnales y que somos pecadores y que somos rebeldes y levantamos la mano. Nunca digas, claro, el hermano Germán nada más cuando tiene necesidad viene, ¿verdad? Pero cuando no, ni se aparece por aquí. No, dale gracias a Dios que vino a pedir. A veces corremos a la gente que llega. Claro, hermanos, pues qué milagro, ¿verdad? Decía Iván en la predicación la semana pasada. No le digas qué milagro que viniste, gózate de que vino. Y si vino nada más a pedir, ¿qué hay que hacer? Orar. Teníamos una junta con el Ministerio de Oración hace unos meses, ¿se acuerdan? Estábamos en disputa de que por cuáles peticiones orar sí, por cuáles no. Y yo les decía, a ver, hermanos, les tiene que quedar en claro una cosa. Somos un ministerio de oración y estamos para orar. ¿Se acuerdan? Para eso estamos, para orar. No pequemos a pesar de que quien pide sea necio, porque el pueblo de Israel era necio al cuadrado. Y sin embargo, Samuel dijo, yo no voy a pecar dejando orar por ustedes. Él sabía cómo era el pueblo, hermanos. 2, se comprometió a una segunda cosa, que es importante que nos comprometamos nosotros. Dice el versículo 23, si me permiten, quisiera leerlo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Toda su vida Samuel, hermanos, se había dedicado como juez a leer la ley, a leer los mandamientos, y como parte de su tarea como juez, hermanos, ¿saben qué hacía él? Les enseñaba al pueblo. No todos los jueces lo habían hecho, él lo hacía. Yo les voy a seguir enseñando, dice Samuel, aunque yo ya estoy viejito, hasta que yo me muera, no voy a dejar de decirles lo que ustedes tienen que escuchar, lo que tienen que seguir, el camino recto y bueno. Hermanos, ¿por qué creen que estoy invitando a tantos varones a predicar la palabra de Dios? Cada uno tiene su personalidad, algunos muy emotivos, algunos muy quizás más tranquilos en su exposición, pero en todos los casos ha sido la palabra de Dios. Arenal nunca será, espero, una iglesia que diga, es que no había quien nos enseñara. Y como pastor me he preocupado de una cosa, que haya hermanos preparados en la iglesia, que nos enseñen la palabra de Dios, que nos enseñen el camino bueno y recto. En la iglesia de Arenal nos podemos quejar de todo del pastor, menos de la enseñanza. Porque siempre hemos sido instruidos en el camino bueno y recto. Y no solamente nosotros, sino se han levantado hombres y mujeres a quienes hemos motivado a hacerlo. Porque mientras eso exista, hay esperanza de que el pueblo necio cambie. No estoy diciendo que la Arenal sea necio, pero si llegáramos a ser necios, y teniendo aquí multitud de predicadores, multitud de maestros, nunca podremos estar delante de Dios y decir, Señor, es que no sabíamos. Porque Dios va a decir, mira, había en tu iglesia por lo menos 15 o 20 hombres que se paraban y enseñaban la palabra de Dios y que te llevaban por el camino recto. Nunca cerremos nuestros ojos a la iglesia ni dejemos de amarla, a pesar de que hayamos algunos que seamos necios y rebeldes. Samuel cerró su discurso, hermanos, recordándoles la importancia de servir a Dios, de servir de verdad, de servir con todo el corazón. Dice la Biblia, no lo busquen, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice Marcos 12, 29 y 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, aprendamos a amar a Dios así. Yo doy gracias a Dios, creo que tenemos una iglesia bonita, una iglesia hermosa. Creo que muchas cosas en nuestra iglesia están cambiando, hermanos. Pero el camino por recorrer es muy largo todavía. Yo no sé si como pastor viviré para ver los cambios por los cuales yo oro. Y siempre he reconocido delante de Dios, ¿verdad?, que no soy el mejor.
Pero sí le pido a Dios que de entre esos hombres que se están levantando, hermanos, Dios se tome mejores hombres para que un día Arenal sea una mejor iglesia. Porque Samuel quería un mejor pueblo, porque Dios quería un mejor pueblo, porque Cristo quiere una mejor iglesia, una iglesia que le ame con el corazón. Conclusión. Asumamos nuestra responsabilidad cristiana de orar. No pequemos delante de Dios menospreciando la necesidad de otros. Tengamos una vida íntegra, una comunión limpia con Dios, para que nuestras oraciones sean como las de Samuel. Que tengamos la seguridad de que cuando nosotros oramos, hermanos, Dios responde. Que Dios convierta la iglesia de Arenal en una iglesia que cuando ora, Dios responde. Que Dios les bendiga.